Iglesia Cristiana Autónoma. Nuestra misión, predicar el Evangelio a toda criatura, conforme al mandato de nuestro Señor Jesucristo, estipulado en Mateo capítulo 28, a fin de que las personas sean transformadas a la imagen de Cristo. Asimismo, como nuestra visión, ser una iglesia fundamentada en la sola suficiencia de las Escrituras y formar discípulos que caminen en integridad para la gloria de Dios. Les saludo en el amor del Señor. Dios ha tenido misericordia una semana más, donde nos ha permitido reunir para compartir de su palabra, para poder alimentarnos, para poder conformarnos a través de ella más y más a la imagen de Jesucristo, que es el propósito por el cual debemos estudiar, por el cual debemos buscar en su palabra. Él hace una obra en cada uno de nosotros de acuerdo a su voluntad. Eso debemos entenderlo, comprenderlo. La salvación de tu alma es individual, es personal. Es una relación de cada uno de nosotros con Dios. No depende de tu marido, no depende de tu esposa, no depende de un ser humano. Tu salvación y mi salvación dependen total y absolutamente de Dios. Vamos a orar al Señor. Eterno Dios Padre Santo, estando en tu presencia, Señor, a través de Jesucristo tu Hijo, te damos las gracias, Padre, por todo lo que hemos podido hacer hasta este momento como iglesia. Damos gracias por la palabra, Señor, que fue leída, la cual nos muestra la obra de Cristo. Siendo Dios, no se aferró a ello, sino que se despojó. Lo dejó de lado para recibir nuestras culpas, nuestros pecados. Es lo que cada hijo de Dios, Señor, debe reconocer en su vida. Esa obra maravillosa. Renovarse a través de la palabra de Dios es lo importante, para poder entender y comprender la gran obra que fue hecha a favor de hombres pecadores como nosotros. Gracias, Señor, porque solo tu Espíritu Santo, el que sostiene, el que mantiene la iglesia hoy día, es el que puede corregir, redarguir, enseñar nuestras vidas y conformarnos más y más a la imagen de Jesucristo. Él vive en cada hijo. El Espíritu de Dios vive en ti si tú eres un hijo. Él te dice eso está mal, eso está bien. Él te hace amar, Él te hace desear,
la obra de Cristo. Él produce todo lo bueno en nosotros. Vivimos en un cuerpo de muerte. Este cuerpo de carne, Señor, que muchas veces no controlamos, sino tiene que ser bajo tu poder. Ayúdanos, Señor, en este día a seguir comprendiendo y entendiendo tu palabra, tu grandeza, tu pureza y santidad, tu justicia, tu amor y todo lo que tú eres. Háblanos, Señor. Tú conoces nuestra necesidad, no el hombre que se para delante de nosotros, sino que es Dios que conoce la necesidad de cada uno de nosotros. En base a eso, Él alimenta, Él corrige, Él enseña, Él redarguye, en base al preconocimiento que tiene de nosotros. Cada uno debe entender la grandeza de Dios. A Dios nada le podemos ocultar. Estamos desnudos delante de Él. Eso enseña su palabra. Nuestros cabellos están contados. El hombre muchas veces no comprende aquello, Señor. Pero cuando está tu Espíritu en nosotros lo podemos comprender. Ayúdanos, Señor. Háblanos, corrígenos, enséñanos, Señor, a través de tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos que hoy día hiciste llegar a este lugar para poder alimentarse. No es casualidad. No es porque usted quiso estar aquí. La carne no quiere nada con el Espíritu. Pero muchas veces venimos en la carne siendo hijos de Dios, pensando todo lo que va a ocurrir y lo que va a pasar. Que el Señor a través de su Espíritu Santo tome dominio de todo lo que hay dentro de este lugar. Podamos examinarnos correctamente delante de las Escrituras, sabiendo que hay un Dios que todo lo sabe y todo lo conoce, y que es santo, santo, santo. Quedamos en tus manos. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Se nos mostraba en el principio la grandeza de Dios, el amor de Dios. Cantamos y hablamos de Dios, que es un Dios grande, maravilloso, poderoso. Hablamos de la obra de Jesucristo, que es a nuestro favor. Todo lo que nos conviene, lo hablamos tan fácilmente. Nos aferramos a ello sin ninguna dificultad. Pero Dios muchas veces, en su palabra, hay cosas que no nos gustan, siendo que es la palabra de Dios. Toda ella es la palabra de Dios. Toda. Hoy día nos vamos a examinar. Examinando mi vida. Le puse el título. Porque muchas veces el cristiano tiene que detenerse en su andar diario, en su vida diaria. Detenerse y apartarse. Y buscar a su Creador, a ese Dios grande que le canta, a ese Salvador que tiene, a ese Espíritu que vive dentro de usted, tiene que alimentarlo. Y para ello nosotros tenemos que parar y preguntarnos y analizarnos muchas veces si está bien lo que estamos haciendo, si estoy bien delante de Dios. Debemos hacernos muchas preguntas, pero muchas veces no lo hacemos. Solamente venimos un domingo a la iglesia,
Lo que podemos captamos y en veces mal. Y ese es nuestro andar de cristiano. No crezco, no conozco más a Dios, y si no crezco y no conozco, no reflejo a Cristo en mi vida. Imposible. Entonces hoy día quiero llevarlos a que nos hagamos algunas preguntas y analicemos nuestras vidas para ver si está funcionando correctamente de acuerdo a lo que Dios muestra en su palabra. ¿Cómo estoy delante de Él? Primera pregunta que yo debo hacer a mi vida, a mí, y me la hacía. ¿Es Dios importante para mi vida? ¿Es Dios importante para tu vida, hermano? Realmente, piensa, medita. Si yo te digo cuánto, si yo te pongo un número, un porcentaje del 1 al 100, ¿cuánto es lo importante de Dios en tu vida? ¿40? ¿50? Algunos osados me dirán 90. ¿Cuánto? ¿Cuánto es importante Dios en mi vida? ¿Te acuerdas durante la semana de Dios? Ahí puedes ir viendo los porcentajes. ¿O es solo el domingo? ¿Te acuerdas de Dios de verdad? Este es un examen que debo hacerme. Debo mirarme en el espejo y decir, soy hijo de Dios. Amo a ese Dios grande. Amo al Cristo que fue sacrificado en favor mío. Pero lo conozco. ¿Cuánto de lo que digo y sale de mi boca es verdad, hermano? El cristiano debe analizarse. Somos con una tendencia a olvidarnos de las cosas de Dios, de salir de ahí y olvidarse que usted es cristiano, que yo soy cristiano. ¿Cuánto, hermano? ¿Cuánto es importante para mí? ¿Hasta qué punto puedo llegar si soy un cristiano y amo a Dios y amo la obra de Cristo? ¿Hasta qué punto puedes llegar? ¿Puedes perder algo por la causa de Cristo, hermano? ¿Puedes sacrificar algo de tu vida terrenal por Cristo? Ahí está tu amor. ¿Cuánto puedes sacrificar? ¿Cuál es el porcentaje que lo amas? ¿Cuánto lo conoces? Examinarse, hermano, es difícil para el hombre, porque el hombre no quiere ver su realidad. Nuestra realidad es mala delante de Dios, hermano. Esa es una mala noticia para nosotros. Cualquiera de nosotros que lo ven en el mundo secular, ¿qué dirían de nosotros? Piense, todo lo que hace, todo lo que vive en el día, por donde anda, lo que sale de su boca, con los que comparte. ¿Qué dirán de usted? ¿Usted está reflejando a Cristo? Yo estoy reflejando a Cristo, porque este es un examen. Esta es una evaluación de cómo soy como cristiano. Podrán decir, ese es un hijo de Dios. No se contamina, no se quiere unir a lo que hacen los demás. Es distinto. ¿Dicen de usted que es distinto? Son cosas que tenemos que tener claras en nuestras vidas de cristianos. ¿Cuánto amamos a Dios? ¿En qué lugar está de nuestra vida? ¿Cuánto lo conozco? ¿Cuánto lo amo? Porque de la boca, hermanos, la lengua puede decir mucho. Tu corazón, que es engañoso más que todas las cosas, puede decir que lo amas. Pero te pongo, ¿cuánto lo amas? ¿Qué eres capaz de dejar por amor a Él? Y ahí ya vas a ver el valor que tiene Dios en tu vida, en mi vida. Yo sé que todos decimos que amamos a Dios. Todos lo podemos decir. Pero el problema está
en las otras preguntas. ¿Cuánto? ¿Hasta qué punto? Si amas a Dios, pongámonos ahí. Si amamos a Dios, ¿qué debo hacer si yo amo a Dios? ¿Qué me pide la palabra que haga? Jeremías 9:24 se nos ha repetido. Y lo vamos a seguir repitiendo. Usted debe preocuparse de examinar, de entender, y conocer a Dios. Jeremías 9:24, hermano, por favor. Cuando en el versículo 23 comienza que el rico, el sabio, no se alabe. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, escuche, en entenderme y en conocer que yo soy Jehová. Si usted nos está preocupando de entender y conocer a Dios, es muy difícil que le pueda servir correctamente. Es muy difícil. Porque si usted no conoce y entiende a Dios, va a servir a un Dios falso, no al Dios de la Biblia. No va a estar su oración correctamente, va a escuchar cualquier canción que le canten y va a ser buena para usted. Cuando usted no conoce y entiende al Dios que alaba y bendice, a ese Dios tan grande que le cantamos. Lo hallamos grande en las canciones, pero es grande en nuestras vidas. Él para usted hace todo. Es soberano. Si hay algo malo que me pasa, ¿está Dios ahí en medio? Pues si ya es un castigo de Dios. Dios hace lo bueno y lo malo en nuestras vidas para corregirnos, para enseñarnos, hermano. Muchas veces permite cosas terribles en nuestra vida para corregirnos. Porque aquí podemos sufrir. Pero lo que vivamos aquí, dice la Escritura, no es comparable a la gloria venidera. No es comparable. Viene algo maravilloso para los hijos de Dios. Algo que usted y yo no entendemos. La gloria de Dios. La vamos a ver. Vamos a estar en medio de la gloria de Dios. Hasta ese día lo vamos a entender. Cuán grande y maravilloso es eso, hermano. Entonces, si yo digo que amo a Dios, debo preocuparme de conocerlo y entenderlo. ¿Dónde puedo conocerlo y entenderlo? Solo, hermano, en su palabra. Solo en su palabra. Aquí está todo lo que usted y yo necesitamos para conocer a Dios. Todo. Porque esta es la palabra de Dios en su totalidad, completa. Aquí no hay palabra de hombre. Es el Espíritu Santo hablando a través de hombres, como lo que hoy le está haciendo el Señor a usted. Está usando un hombre para hablar de su palabra. Usted tiene que entender que es Dios que está hablando, Cristo hablando a la iglesia, a su iglesia. No somos capaces de ver eso. Porque quizás estamos muy lejos de conocer a Dios y de tratar de entender cómo es, porque no leo su palabra. El que no lee su palabra, el que no entiende su palabra, el que no entiende quién es Dios, ¿cómo le va a poder servir, hermano? ¿De qué forma? ¿A qué Dios le va a servir? Si usted no lee, si usted no busca quién es Dios, si usted no trata de conocerlo, va a ser engañado y va a estar mal. Si usted no lee la palabra, hermano, y usted va y ora, hace una oración. Usted dice, ahí yo estoy conociendo a Dios. Pero si usted no ha leído su palabra, ¿de qué va a orar? ¿Va a ser esa oración superficial, terrenal? ¿O va a ahondar en su grandeza, en su pureza, en su santidad,
en su justicia. ¿Va a poder hacerlo? Si usted no conoce la palabra de Dios, ¿va a poder orar en el Espíritu, hermano? Como muchos lo hacen. Si para un cristiano no es importante la palabra de Dios, hermano, usted no tiene nada. Muchas veces en las iglesias los del coro no les gusta la palabra. No les gusta. Los que trabajan según en el Espíritu, no les gusta la palabra. ¿A qué Dios adoran? ¿Qué cantan? ¿Entienden lo que cantan? ¿Comprenden lo que cantan? Superficialmente. Es indispensable la palabra de Dios en nuestras vidas. Vienen tiempos difíciles. Se nos ha dicho muchas veces. ¿Cómo usted va a defenderse? ¿Puede declarar algo de la palabra de Dios? ¿Puede declarar el Evangelio usted que dice que es cristiano? ¿Puede defender el Evangelio? ¿Puede defender la obra de Cristo realmente? Si vienen otros que están instruidos de otras religiones o de otras iglesias que tienen otras formas, que tienen otras tradiciones, ¿y usted no conoce al Dios que está aquí en la Biblia? Es importante conocer al Dios grande, al poderoso, al que está aquí, en su esplendor, en todo su esplendor. Todo lo que nosotros necesitamos está aquí, hermano, para dirigir nuestra vida, para educar a nuestros hijos, para ver nuestros matrimonios. Todo está aquí. Y la gente busca por otros lados. Busca para arreglar su matrimonio, psicología. Para ver a sus hijos, psicología. Aquí hay. Pero usted no lo conoce. A usted no le interesa. Usted vive como vive el mundo. Confía en las cosas más del mundo que en la palabra de Dios, hermano. Es un examen fuerte. Pero el cristiano debe hacerlo. Porque muchos serán engañados. Para que no seamos de aquellos que dice Mateo 7, en tu nombre hicimos, Señor, tantas cosas. Y el Señor le diga, nunca los conocí. Hacedores de maldad, apartados de mí. Pero yo iba a la iglesia. El venir a la iglesia no quiere decir nada, hermanos queridos. Porque ahí están esas personas de Mateo 7, están dentro de la iglesia haciendo cosas. Milagros. ¿Y qué? Dice el Señor, nunca los conocí. La palabra de Dios debe ser importante en mi vida. Si yo les pregunto ahora, ¿la palabra de Dios es importante en sus vidas? Muchos me dirán sí, otros me dirán no, y algunos me dirán sí, más o menos. ¿Es importante para usted que es cristiano la palabra de Dios? Contéstese. ¿Es importante esto? ¿Debo conocer? ¿Cómo puedo ver que Dios es tan grande? Su misericordia, su salvación, toda su verdad, a través de la palabra de Dios. ¿Qué es lo primero que debe entender cuando usted dice que la palabra de Dios es importante para su vida? Hermano, vamos a 2 de Timoteo 3, 16 y 17. ¿Qué es lo que yo debo entender primeramente de la palabra de Dios? Para que yo la pueda ir entendiendo correctamente. Dice la Escritura, dice la palabra de Dios, Pablo a Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios. Esto tiene que estar muy claro en la vida de un creyente. Esta palabra es inspirada por Dios. Toda. Aquí no hay palabra de hombre. Aquí no hay meditaciones de hombre, hermano. Quiero que lo entendamos todos los que estamos aquí. Esta es la palabra de Dios. Toda. Aquí ninguno se salió por sí mismo y dijo algo por su cuenta. Todos los profetas, todos fueron inspirados por Dios.
¿Usted lo cree? ¿Que no hay palabra de hombre aquí? ¿Que todo ha sido inspirado, Dios los usó? Pero si no creemos eso, va a haber problemas. Si no creo que es inspirada por Dios. Dice que es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Pedro 1, 19 al 21. Escuchen lo que dice Pedro. Ya vimos lo que dijo Pablo. Tenemos también la palabra profética más segura. Esta que está aquí, a la cual hacéis bien en estar atentos. Atentos a la palabra de Dios. Eso es lo que pide el Señor en la iglesia. A eso viene usted, a alimentarse. Debe estar atento a la palabra de Dios. Porque el que le está hablando es el Señor Jesucristo de su palabra. No le está hablando un hombre. Déjeme fuera. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Cuando se predica fielmente, es el Señor el que habla. No son los hombres, hermano. Es lo mismo que la palabra de Dios. Fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo. Profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. Esa es nuestra oscuridad. Esta palabra puede alumbrar nuestras vidas. Que alumbre el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, hasta que Cristo resplandezca en nuestras vidas. Tiene que ser esta palabra siempre. Siempre ella va a ser luz. Entendiendo primero esto, hermano, que ninguna profecía de la Escritura, escuche bien, es palabra de Dios. Si usted dice lo contrario, está en contra de Dios. Que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué sigue? Porque nunca la profecía, dice Dios, fue traída por voluntad humana, nunca, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Todos fueron inspirados, todos aquellos. Esa es la palabra de Dios. Es lo primero que debe entender un cristiano, un hijo de Dios. Si usted en la Biblia si nosotros en la Escritura leemos que algo es negro, la palabra dice es negro, ¿por qué vamos a cambiar y vamos a decir no es plomo? ¿Se puede hacer o no? ¿Puedo decir a lo mejor este profeta se equivocó? ¿Qué me dice la Escritura? ¿Puedo insinuar siquiera eso? Cuando yo insinúo eso, estoy yendo en contra de la palabra de Dios, hermano. La palabra es una y hay que defenderla. Ella dice lo correcto. Ella es la palabra de Dios. Ella no se equivoca, usó hombres. Pero esos hombres fueron dirigidos por el Espíritu Santo. Esta palabra es fiel, verdadera. Es la espada de dos filos que necesitamos, hermano. Pero no puedo cambiarle nada. Dios la dejó ahí ¿para qué? Para que nosotros entendamos. Es para nuestro beneficio. Todos los ejemplos que están aquí es para que tú y yo, alguno va a vivir esa situación. Alguno va a vivir una situación semejante y Dios le dejó un ejemplo a seguir para que te ampares en él. ¿Es importante la palabra de Dios en tu vida? Y si no, ¿cómo conoces a Dios? Dime tú. ¿Cómo se puede conocer a Dios? Todo es la base de la palabra de Dios.
La predicación del Evangelio, la base es la palabra de Dios. ¿Y usted en qué lugar tiene la palabra de Dios? Primero, ¿en qué lugar tenía Dios? Ahora yo le pregunto en qué lugar está la palabra de Dios. ¿Es importante? Porque si no es importante, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo usted va a crecer, va a conocer, va a entender a Dios? ¿Cómo lo va a hacer? ¿A su manera? Un Dios que yo me imagino no es parecido al que está en la Biblia. Eso es idolatrar, idolatría. Muchos dicen que los días domingos es el día de más idolatría en la iglesia. Porque vienen personas a alabar y bendecir a un Dios que no conocen, que no entienden, hermano, que no saben de su grandeza. Es un Dios para sus beneficios, para que arregle sus vidas, sus problemas personales, individuales que tienen. Para muchos ese es Dios, Diosito. Hay un Diosito. Es tan pequeño. El que está en la Biblia es grande, lo creó todo, lo hizo todo. Es poderoso, te dio vida y te la puede quitar cuando Él quiere. Es el Dios de la Biblia. Pero no lo conocemos. Y si no lo conozco, ¿cómo le puedo servir? ¿Conoces al Dios de la Biblia un poco? ¿Lo estás conociendo? ¿Te estás preocupando? ¿Qué se reitera cada domingo? Lean, oren, fortalezcanse, aliméntense. Así como alimentas tu cuerpo físico, tienes que alimentar tu cuerpo espiritual, hermano. Si no estás raquítico, flaco, débil, cualquiera te va a decir algo y tú vas a caer en el error. El que alimenta su espíritu a través de la palabra de Dios tiene en el momento que contestar. En el momento preciso Dios te hará hablar. Pero será porque tú te has preocupado de tener esto, de leerlo. Me cuesta leer, a todos les cuesta leer. Pero yo te digo, hermano, tú dices la Escritura, piensa y cree lo que dice la palabra de Dios. Pídeme. Dios te va a dar de acuerdo a tu condición. Pero pide y esfuérzate, lee, ora, apártate para conocer a Dios. Entonces es lo primordial, entender que la palabra es inspirada por Dios. Que todos estos hombres que están aquí fueron guiados por Dios para que esto esté escrito. Esto es la palabra de Dios. No la podemos cambiar. No la podemos hacer dudar. Si yo te hago dudar de la palabra de Dios, tú tienes que estar atento. Tú tienes que conocerla. Porque los que se paran aquí son hombres. Hombres de carne y hueso como tú, como yo. Pecadores. Que muchas veces somos guiados por nuestros sentimientos, por nuestros pensamientos. Eso debes desecharlo muchas veces. Solo quedarte con lo que está realmente en su palabra. Pero para hacer eso, tú tienes que leer. Dios es grande, poderoso. Amén. ¿Dejó una palabra? Amén. ¿Cómo lo puedo conocer? Sin que se adultere nada, es a través de tu palabra. Todos tienen Biblia. La mayoría tiene Biblia. Úsela. Úsela. Léala. Mire, muchos dicen, yo escucho programas. Hermano, y si esa persona no estudió bien, no comprende bien la palabra y te entrega un mensaje, tú te vas a quedar con lo que te dijo esa persona y tú también vas a estar equivocado. ¿Qué es lo mejor que se puede hacer? Es personalmente yo ver qué es lo que dice. Cada uno de los que nos paramos aquí, lo que decimos debe ser examinado. Usted es responsable. Usted es responsable. Es responsable si yo le estoy mintiendo, le estoy diciendo algo que no es, de aclararlo, hermano. Hay que defender la palabra de Dios. Hay que defenderla.
Ella es fiel, ella es verdadera. Nosotros no somos fieles. Muchas veces no somos verdaderos. Aquí mostramos una cosa y por fuera somos otra. Y eso va para la mayoría, yo creo. Todos le ocultamos cosas a nuestros hermanos muchas veces, pero a Dios nada le podemos ocultar. ¿Sí o no? Ahí los dejo para que pensemos. Examinando mi vida se llama lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en las iglesias hoy en día? Hay poco respeto por la palabra de Dios, hermano. Todo lo demás es más importante. Muchas veces aquí no tenemos en los coros, son más importantes. Incluso los pastores son más importantes. Son más grandes. Tienen un lugar más grande que Dios, hermanos, en las iglesias, los pastores. ¿Será correcto? Llenamos nuestra iglesia con el coro más grande. ¡Qué maravilloso! ¿Cómo suena? Pero veamos los corazones. ¿Son sinceros a Dios? ¿Aman la palabra? ¿Conocen a Dios? ¿Solo cantan? Cuidado. Muchos me dirán en aquel día, en tu nombre hicimos tantas cosas. Es bueno examinarse, hermano, pero hacerlo correctamente, duramente, porque somos criaturas vanagloriosas, somos orgullosos y tenemos que ponernos en nuestro lugar. Él es el creador, nosotros las criaturas. Criaturas hechas del barro, te dieron aliento de vida. ¿De qué te puedes jactar, hermano? Hermana, ¿de qué te puedes jactar? ¿Te puedes dar más vida? ¿Por qué hoy día estás vivo? Por Él. ¿Por qué andas? ¿Por qué caminas? ¿Por qué respiras? Por Él. Es que todo es de Él. Para Él y por Él, como decía recién la palabra. Todo. Así de miserable debe sentirse el hombre delante de Dios. Para que sienta necesidad de Él. Porque cuando no los creemos tan malos, cuando no los creemos tan inferiores, hay problemas en nuestro corazón y en nuestra mente, hermano. Creo que tengo algo que a Dios le agrada, cuando en su palabra no dice lo mismo. Por amor de mí mismo, no por amor a ustedes, ni por algo que tú tengas. Eso tienes que preocuparte de buscarlo si está en su palabra. Lo que yo te estoy diciendo. Si es verdad lo que te estoy diciendo. O si te estoy mintiendo, hermano. ¿Ves que tienes responsabilidad? No es tan fácil venir los domingos y escuchar un mensaje. Y si ese mensaje no está orientado en la palabra de Dios y tú le vas a decir amén, ¿estará correcto? Eso es lo que pasa en la iglesia hoy. Hay problemas porque la gente no conoce a Dios y no tiene interés en conocer a Dios. Tenemos tiempo para todo, menos para leer lo que está escrito aquí, para ir conociendo, para que cuando me hablen de algo, yo sepa, de esa forma es. No me preocupo de eso. Total, el domingo vengo a la iglesia y alguien me dirá algo y con eso me voy y listo. Eso basta. No basta. No basta. La palabra es importante. Tiene que ser importante. Debo entender que es inspirada por Dios y que me sirve. Que ahí no hay ninguna referencia humana. Fueron usados hombres para que esté escrito eso para mi ejemplo. Pero esos hombres fueron dirigidos por el Espíritu Santo. No debo cambiarle nada. Nada. Si Dios dijo a un
profeta, haz esto. Ese profeta lo hizo. ¿Por qué yo debería dudar de la palabra de Dios? ¿Estará correcto? Por una parte digo, esta es la palabra de Dios, y por otra digo, no creo que le hayan hecho hacer eso. En la iglesia no es valorada la palabra de Dios. Nadie la atesora. No es un tesoro grande. No nos disponemos para venir a escuchar. Lo mínimo que ella merece debería ser respeto. Alimentarme espiritualmente a través de ella debería ser mi objetivo cada domingo. Dios usa un siervo, pone palabra para que tú te alimentes. Él te habla, Él te dice. Cuando te leen la palabra, te están predicando fielmente. Te están diciendo lo que Dios dice. Y tú muchas veces estás en otro lugar. Tú muchas veces estás pensando, ¿qué voy a hacer más ratito? ¿Qué voy a hacer en la semana? Cuando no te pertenece nada, ni un día te pertenece, si no es dirigido por Él. Ni una hora, ni un minuto, ni un segundo es tuyo, ni es mío. Todos son de Él. Todos son de Él. Lucas 10:16. Cristo dice, el que a vosotros oye, a mí me oye. Escuche que esto es importante. A los que Dios pone aquí por delante. El que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha a mi Padre que me envió. ¿A quién desecha? ¿Desecha a Sebastián? ¿A quién desecha cuando usted desecha la palabra? A Dios, a Cristo. Te está desechando a su Salvador. Cuando no quiere oír la palabra de Dios, cuando usted dice que la palabra de Dios no es tan importante. ¿Qué pasa cuando en una iglesia no hay palabra de Dios? Fluyen distintas cosas. Los sentimientos, las emociones. No hay palabra. No hay algo que lo regule. La palabra instruye, hágase todo con decoro, en orden. ¿Qué pasa cuando no hay palabra? Muchas veces hay desorden. Nadie entiende nada dentro de una iglesia. ¿Ha pasado esa iglesia? Sí. No se entiende qué pasa. Uno se siente como un bicho raro. Pero téngalo claro, ellos no conocen a Dios porque no se han preocupado de la palabra de Dios. Entonces, si usted desecha al que está hablando, usted desecha a Dios. Pero si usted recibe al que le está hablando lo que está hablando, usted está recibiendo la palabra de Dios. Está recibiendo al mismo Dios. Está recibiendo a su Hijo Jesucristo, al cual le canta de la obra que hizo a favor de nosotros. Que nos gloriamos en eso porque nos conviene. Porque ya no voy al infierno, porque me lleva al cielo por eso. Usted canta por conveniencia, no por amor a la obra. Usted canta porque no se quiere ir al infierno, no por amor a la obra de Cristo. Hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia en alguien que ama la obra de Cristo, a alguien que tiene temor y que no quiere ir al infierno solamente. Nuestra mente y nuestro corazón debe ser transformado en cuanto a eso. Transformado. Debo amar la obra de Cristo, lo que hizo Cristo por mí. Debo entender y comprender y aceptar lo que dice la palabra. Cuando yo antes les decía, ustedes son abominación delante de Dios, muchos pensaban que yo estaba loco cuando empezamos a ver la doctrina de la gracia. Somos seres abominables delante de Dios.
Muchos no lo creían. No, si tan malo no soy. Cristo cargando tus pecados se hizo abominación. Cristo, el santo, el perfecto, se hizo abominable delante de Dios, dice la palabra. ¿Y tú sin Cristo no eres eso? ¿Con todos tus pecados, con todas tus faltas? Somos abominables sin Cristo delante de Dios. Y lo hemos entendido. Porque su palabra hemos creído en lo que aquí dice. Dice que soy abominable, soy abominable. Dice que soy pecador, soy pecador. Fallo todos los días, fallo todos los días. Porque eso dice la palabra de Dios, hermano. Esa es fiel, es verdadera. Esa es espada de dos filos. Mire, y esto que dijo, el que me desecha a mí, el que te desecha a ti no te desecha a ti, sino que desecha a mí, dice el Señor. Y el que te recibe, me recibe a mí. ¿A quién se lo dijo? No se lo dijo a los discípulos. Se lo dijo a los 70 que envió a predicar. A los que predican. Para que lo tenga en cuenta. A los que predican. Si te desechan, a mí me desechan. No te preocupes. A mí me desechan. Si te reciben, a mí me reciben. No es a ti que te reciben. Es a mí que me reciben. Así que no te pongas por delante como que hiciste algo. A mí me reciben, dice el Señor. No te reciben a ti. Si que sea bueno o sea malo, la gloria es para Dios. Sea que usted lo reciba o lo rechace, es de Él. Eso es así. Su palabra lo indica. La palabra de Dios es importante. Quiero llevarlos a un ejemplo que hay en el Antiguo Testamento para que compartirlos con ustedes, que está en Nehemías, capítulo 8. A ver si nos comparamos. Cuán importante es la palabra para nosotros en el día de hoy. Dice así. Escuche con cuidado. Vamos a ponerlo en el tiempo. Nehemías, profeta del Señor, viene a reconstituir Israel, los muros y las puertas. ¿Ya? Hecho eso, porque es largo, hecho eso, ocurre lo que vamos a leer. Después que hicieron su obra, que tuvieron muchos problemas para hacerlo, todo lo que ustedes pueden leer cuando leen su palabra. En Nehemías llegamos al 8. Y esto quiero compartirlo con ustedes. Dice, y se juntó todo el pueblo como a un solo hombre en la plaza que estaba delante de las puertas de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de las puertas de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, 6 horas. ¿Cuánto soporta usted que le estén leyendo la palabra de Dios? Eso es lo primero. 6 horas estuvieron escuchando la palabra, desde el alba, desde que amaneció hasta el mediodía. 6 de la mañana, 12 del día, póngale por ahí. Estuvieron escuchando la palabra de Dios. Ya, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y de mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban, quiero que se grabe esa palabra, atentos al libro de la ley. Atentos. ¿Seguimos? 4 le vamos a leer, empezar nomás. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello. Seguimos nomás, 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo por el púlpito, ya, de todo el pueblo. Y cuando abrió, todo el pueblo estuvo atento. Otra vez. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió amén.
Amén. Alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. 7. Y los levitas, ya no vamos a dar los nombres, hacían entender más abajo, hermanos, en el último, ahí mismo. Yo voy a leer más abajo. Hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Eso pasaba cuando leían la palabra en la antigüedad. Seguimos. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escribas y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. ¿Qué pasa con la palabra de Dios hoy día? ¿Es rechazada? ¿Se escucha atentamente? ¿Es importante para la iglesia? ¿Es importante la palabra de Dios para nosotros, hermanos? ¿Lloras por la palabra de Dios? ¿Meditas en ella? ¿Sacrificaron a Cristo, hermano, por tus pecados? ¿Eso dice la palabra? ¿Te causa algo? ¿O tú merecías salvación? ¿Cómo amas a Dios si no amas su palabra? ¿Cómo conoces a Dios si no quieres su palabra? ¿Cómo lo haces? Y entonces ahí debo preguntarme, ¿a qué Dios estoy sirviendo? ¿Es verdadero el Dios? ¿En verdad estoy con el Dios correcto? ¿Adoro y bendigo cada domingo al Dios correcto? ¿Lo conoces un poco? ¿Lo estás conociendo? ¿Estás aprendiendo de Él? De eso se trata. No solo de venir un domingo y cantar de su grandeza, de que es grande, que es poderoso. Fíjate lo que hizo. Aprende lo que Él era capaz de hacer. Para que cuando tú digas que es poderoso, tú digas certeramente es poderoso porque hizo eso. En la antigüedad hizo eso. En el Nuevo Testamento hay un relato que dice que hizo eso. Eso es conocer a Dios. Los hijos de Dios no se preocupan por conocer a su Dios. Por eso hay idolatría, por eso hay tanto problema, por eso no hay santidad, por eso no hay nada en nuestras vidas, muchas veces. Queremos hacer grandes cosas, pero queremos que lleguen por arte de magia. La vida cristiana es difícil porque tienes que sacrificar tu vida terrenal, tus momentos terrenales que tú amas. Tengo que darle descanso a mi cuerpo. Este cuerpo que se va a ir directo a la tierra y nadie se va a acordar de él. Pero hoy en día yo lo cuido. Pero no cuido mi cuerpo espiritual, hermano. Entonces la palabra de Dios tiene que ser importante. Debo estar atento, atento, atento. ¿Por qué atento? Para conocer y atento para no ser engañado. ¿Te das cuenta que tienes que estar atento? Tienes que estar atento a la palabra de Dios. Yo te puedo estar mintiendo. Y tú no puedes decir amén si yo te estoy mintiendo. El pueblo estaba atento, pero había muchos más que lo hacían entender porque no tenían ni estos parlantes ni eran esta congregación. Era mucha gente. Se corría la voz. Eran muchos los que hacían entender la palabra para que la gente pudiera entender. Tenían otros problemas, pero lo solucionaban. ¿Cómo comunicar la palabra de Dios? Hoy día usted está escuchando fuerte y claro. No tiene ningún problema que nadie le estorbó.
Ahora el problema es atesorarlo en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora, ¿qué nos enseña la palabra en cuanto a quién produce todas las cosas en nosotros? ¿Quién es el que produce todas las cosas en nosotros? ¿Quién es? ¿A través de quién lo hace Dios? Hay algo que yo debo entender hoy día. Está el Espíritu Santo en la iglesia y en cada uno de sus hijos. En cada uno de sus hijos mora. Estoy con ustedes, ahora estoy en y voy a estar en ustedes, le dicen los discípulos. ¿Ya? Estaba en ese momento físicamente con ellos, pero después iba a estar dentro. Porque Cristo también es Dios, al igual que el Espíritu Santo. Somos habitados por ellos. ¿Qué sabemos del Espíritu Santo? Se nos ha predicado, ya se nos ha enseñado. Juan 14, 26. Vamos a ver un poco del Espíritu Santo. ¿Qué dice la palabra? Si la palabra es la importante. Va a ser Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Quién lo va a enviar? Dios. ¿Cierto? Dice aquí, enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, le dice a sus discípulos. Ahí nomás. Ahora quiero Juan 15, 26. 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, dice el Señor Jesucristo, a quien yo enviaré. ¿Quién decía? Dios lo enviará. Mi Padre lo enviará. ¿Ahora quién lo envía? Cristo. Cristo dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Debo entender que su palabra me enseña que iba a venir poder para la iglesia a través de ¿qué? De su Espíritu Santo. Y ahí yo debo leer el libro de los Hechos para que correctamente yo entienda lo que tengo en mí. Su palabra lo relata. Debo ir uniendo todas estas cosas. Se le fue dicho en el libro de los Hechos 1:8, y recibiréis poder. Iglesia, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. ¿De dónde viene el poder de la iglesia? De Dios a través del Espíritu Santo. ¿Quién sostiene la iglesia? El Espíritu Santo. ¿Qué creen los hombres muchas veces? Los hombres sostienen la iglesia. Es, no sé, despreciar a Dios. Decir que algún hombre puede sostener algo. Somos las criaturas. Él es el creador. Si la iglesia está en pie hoy día es por el Espíritu Santo de Dios que fue enviado de parte del Padre, de parte del Hijo. Primera y segunda persona de la Trinidad envían el Espíritu de Dios. Él os enseñará todas las cosas que están aquí. Pero para eso tú tienes que leer lo que está aquí. Porque no es así. No es así. Instantáneo. Ellos tenían en común todas las cosas. ¿Cómo recibieron el Espíritu de Dios? Estaban todos unidos en oración y ruego. Al principio, el libro de los Hechos. En oración y ruego. ¿Qué oraban? ¿Qué le había dicho Cristo anteriormente? Quédense aquí, esperen. Vendrá el Consolador, el Espíritu de verdad. Él les enseñará todas las cosas que tienen que saber. Él les mostrará mi poder. Por eso el libro de los Hechos debería ser llamado el libro del Espíritu Santo, los Hechos del Espíritu Santo. Porque ningún hombre tiene poder para hacer nada. Lo dejan claro en el principio del libro Juan, o sea, Pedro y Juan.
¿Por qué nos miran a nosotros? Le dicen. Miren lo que está escrito. Miren lo que dice. Pero ¿qué hace la gente? Mira a los hombres. Mira a los hombres. Como que el hombre tiene poder para hacer algo. El hombre no tiene poder para hacer nada, hermano. Nada. Eso dice su palabra. Pero los hombres quieren alguien a quien seguir. ¿Qué le dijeron a Aarón? Haznos un Dios. A este ya se demora mucho. Haznos un Dios para que le adoremos. El hombre es así, quiere algo para adorar, quiere algo para distraerse. La palabra de Dios tiene que ser tu distracción. En ella debes ser, ahí debes ir cuando quieras distraerte, para que aprendas, para que crezcas, para que nos conformemos a la imagen de Jesucristo, hermano. Si no, solamente vamos a hacer lo que hicimos en el principio, cantar del Dios grande. Cantar del Dios que es poderoso. Cantar de que Jesucristo es una obra a favor de nosotros. Pero usted nunca ha leído en la palabra de Dios lo que Él ha hecho. Y eso no. No hay convicción. Eso usted lo canta porque alguien se lo dijo. Es muy distinto cuando usted lo canta porque cree lo que dice la palabra de Dios, hermano. Hay una diferencia tremenda. Va a haber más respeto. Va a haber más comunión, va a haber más amor por la obra, por Cristo, por todo. Va a amar a sus hermanos. Cuando usted respeta la palabra de Dios, cuando usted dice el Señor dijo, Él lo dijo. Es palabra de Dios, no es palabra de los hombres. Muchas veces nos cuesta tanto rendirnos a las cosas que dice su palabra. Quiero ir a un versículo clave que nos debe servir como iglesia para nuestra maduración. Lucas 11:13. Aquí encontramos una gran verdad. Una verdad que ya fue predicada, pero que se va a volver a repetir. 3, hermanos, para ir al contexto. Empieza diciendo el Señor: todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y después nos muestra a nosotros. Si ustedes siendo malos, ¿usted acepta eso? ¿Usted es malo o no? ¿Qué dice la palabra? Si ustedes siendo malos, yo soy malo. Eso es lo que debe ocurrir con la palabra. Yo debo creer todo lo que dice ahí, hermano. Muchos dirán, no, tan malo no soy. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Sabemos darle buenas cosas a nuestros hijos, ¿no es cierto? Y eso que somos malos. Se nos hace una pregunta. Y esta pregunta ya se les hizo a la iglesia aquí. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará? Dios. El Espíritu Santo a los que se lo piden. Estaban unidos en oración y ruego para que venga el poder. ¿Por qué no podemos vencer nada de lo nuestro? Por este versículo que no es vida en nuestra vida. ¿Me entiende? Debes pedir. Pide. Tu Padre te dará lo que tú quieres, si está en su voluntad. También se ha hablado de la voluntad y se ha enseñado. ¿Quién es el que tiene el poder, dijimos? El Espíritu Santo. ¿A quién tú debes pedir? ¿Quieren llenura del Espíritu? Quieren llenura del Espíritu en la iglesia. Pero su palabra la tienen desechada. Eso dice su palabra. De esa forma.
Ellos estaban en oración y ruego. Tú debes orar y rogar. A ver si Dios quiere hacer algo. Esto no es que tú ruegues y pidas y Dios te lo haga instantáneamente. Eso debe entender la iglesia. Nosotros ordenamos y Dios hace. No es así. Nosotros clamamos y pedimos. Rogamos, imploramos. Porque Él es el grande. Yo nada soy. Usted nada es delante de Dios, hermano. Aunque sea un hijo. Todo se te fue regalado. Todo se te hizo fácil. Todo. Para la salvación de tu alma, que es lo importante. No para tu vida terrenal arreglando todos nuestros problemas. No es así. En el mundo tendréis aflicción. Nadie quiere tener aflicción. Eso dice su palabra. Pero confiad, dice el Señor Jesucristo. Yo he vencido al mundo. Yo. Porque yo lo vencí, tú lo vas a poder vencer. Pero confiad en mí. Pero no confiamos en Él. Así que el mundo nos aplasta muchas veces. Porque no confiamos en lo que dice su palabra. Esa es la importancia de la palabra. Nada se va a llevar a cabo porque tiene que cumplirse su palabra en nuestras vidas. Debe ser importante, lo más importante para dirigir mi vida. Y no lo llegamos a comprender. Pero tiene que ser su espíritu trabajando en nosotros. No te puedo convencer yo. Si te convencí yo, estamos mal. Si te convenció el hermano Sebastián, estás mal. A ti lo que tiene que convencerte es lo que dijo el hermano Sebastián, que está escrito en la palabra. No lo que dice el hermano Sebastián. Lo que está ahí. Si el hermano Sebastián leyó bien, eso es lo que te interesa. Y tú tienes que leer tu Biblia. Si realmente quieres ser instruido, quieres crecer y quieres entender. Quieres ser que Dios trabaje en tu vida, léela. Lee la palabra de Dios. Pide. Pide. ¿Cómo no puedo dominar mi carne? Pide. Si dentro de ti está morando el Espíritu Santo, aliméntalo. Va a darte fuerzas para poder vencer nuestras carnes. Porque la carne es difícil de vencer, hermano. Muy difícil. Para todos nosotros. Preocupémonos, hermano, de conocer al Dios grande. Y en su palabra, tenlo en cuenta, que su palabra no es palabra de hombre, es palabra de Dios. No hay intervención humana, no lo hay, lo leímos, está escrito en su palabra. Es la palabra de Dios. ¿Ya? Tenlo en cuenta. A través de ella vas a encontrar todo lo que tienes que hacer. Si tú crees que es inspirada por Dios, si tú crees todo lo que está escrito, tal cual está escrito, no la podemos cambiar. No la tenemos que cambiar. Hay un Dios grande, poderoso, ahí, que tú y yo debemos conocer y entender. ¿Cómo es tu Dios? ¿Es un Dios de amor solamente? Primera de Samuel 15:3. A ver si conoces a este Dios. A ver si lo conoces. Samuel le dice a Saúl: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los que tienen pecho. Vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Conoces a este Dios o no? Matas a niños de pecho. Que estén mamando, mátalo todo. ¿Conoces a este Dios, hermano? A este que puede hacer lo que quiera. Anda y mata todo. ¿Qué dices tú de este Dios? A ver. ¿Dónde está su amor? ¿Dónde está su misericordia?
¿Conoces a este Dios de la Biblia? No. El que hace que mates a niños inocentes, decimos nosotros cuando no conocemos la palabra de Dios. Es importante conocer la palabra de Dios, porque ese Dios no cabe en la cabeza de muchos. Mata todo. Es Dios que da la orden. Wow. ¿Por qué? Porque Él te creó del barro. Él tiene potestad. ¿Acaso le dirá el barro al alfarero, ¿por qué me haces así? ¿Por qué haces esto conmigo? No, hermano. No conocemos a Dios, al Dios de la Biblia. Y así como esto, podía haberte buscado muchas cosas más. Pero esto es fuerte. Esto que está escrito es fuerte. Mata a los bebés. Todos defienden los bebés. Mátalos todos. Porque Dios cumple su palabra. Iba a vengar a su pueblo, de este pueblo, que le había puesto problema cuando subieron de Egipto. Después, si ustedes lo leen, no hubo problema porque Saúl no hizo como Dios le mandó, pero eso es otra cosa. Pero yo quiero que vean esto. Mata a hombres, mujeres y niños y aún a los que estén en pecho. Mátalos a todos, destrúyelos. Porque Dios había dicho anteriormente que los iba a destruir. Los iba a borrar de la faz de la tierra. Este es el Dios de la Biblia. Si tú no lees la Escritura, nunca vas a saber que Dios hace lo que quiere. Por esto yo digo, hace lo que quiere. ¿Tendrían pecado los niños, me dirás tú? ¿Ah? ¿Eran inocentes? No, hermano. Porque ¿qué dice de Jacob y Esaú? Él los conocía aún estando en el vientre. No habían hecho bien ni mal. A Jacob amé, Esaú aborrecí. Porque Dios tiene un conocimiento de las personas que van a venir, que Él les dio vida. Y todos nacemos con pecado. Y todos merecemos el infierno. Todos. Merezco el infierno. Pero por su gracia. Por su gracia. Él otorga el regalo de la vida eterna. El camino al cielo a través de Jesucristo. No es solo cantar del Dios grande que hay en la Biblia. Preocúpate de conocerme y entenderme que yo soy Jehová, que hago misericordia, justicia y juicio en la tierra, porque esas cosas quiero, dice el Señor. Si ustedes no me conocen, no me van a poder servir bien. Si ustedes no me conocen, no me van a poder defender bien delante de los demás. Y eso ocurre en la iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no es escuchada, no es atesorada, no es un tesoro. No es algo grande para usted la palabra de Dios. Ya tiene un Dios en su mente. Usted ha formado un Dios en su mente. ¿Se parece a este que mata hasta los niños? ¿Se parece o no? ¿O es el que otorga puras bendiciones? Cuando Dios dice algo, se hace. La palabra es fiel y es verdadera. Es palabra de Dios, hermano. Hay que temer con temor y temblor. Porque Él puede hacer lo que quiera en nuestras vidas. ¿Y quién le va a decir algo? ¿Quién puede contender con Dios? Somos las criaturas. Él es el creador. ¿Por qué haces eso en mi vida? ¿Por qué estoy pasando por esto, por lo otro? ¿Por qué me afliges si yo te sirvo, si yo hago esto? Hermanos, hermanas, ¿entiende? Ese no es el Dios de la Biblia. A todos los que ha corregido y ha enseñado, lo has hecho pasar por tremendas cosas en la Escritura, hermano. Mira Job. Tenéis un ejemplo. Era mejor que nosotros, porque la palabra lo dice. Era correcto y recto delante de Dios. ¿Y qué permitió Dios en su vida? Desastre. Para que pueda comprender algo más que él no había entendido.
para ver al Dios grande, hermano, al que tenemos que ver todos nosotros. Hoy día todavía la iglesia ve a un Dios pequeño que hace algunas cosas, las que a mí me convienen. Estamos lejos de alcanzar a entender y comprender a Dios. Pero mientras estemos en este camino estamos bien. No nos salgamos de aquí. Es dura la palabra, es dura. Pero es para la salvación de tu alma, que es eterna. Este cuerpo se queda acá. Este cuerpo no vale nada. Volverá al polvo de donde fue tomado. Pero tu alma y mi alma son eternas y ellas las que hay que tratar de rescatar. Pero si no conoces al Dios de la Biblia, muy difícil será. Que Dios bendiga su palabra, bendiga a cada uno de los que hoy día estamos aquí, y que tengamos temor. Esta palabra es fiel. No hay nada que sacarle, no hay nada que poner. Exprésala, compréndela tal cual está escrita. No hay enseñanzas de hombre ahí. Es el Espíritu Santo. Es Dios que nos habla a través de ello. Oramos al Señor. Eterno Dios, Padre Santo, gracias, Señor, por tu palabra, la cual es fiel y verdad. Tu Espíritu Santo, Señor, el encargado de trabajar en nuestras vidas, de darle vida a esa palabra que fue expuesta, a no solamente hablar de un Dios grande, sino también conocerlo. No solamente hablar necesitamos conocerte más, buscamos agradarte, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad, perfecta y eterna es, y toda suficiente, alumbra nuestro caminar. Tu palabra es la verdad. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón, para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios. Infalible y poderosa, penetra el duro corazón, sobre todo prevalecerá. Tu palabra es la verdad.